Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 25 de mayo, dos respuestas de orgullo ante el Evangelio. Dirigido por el pastor José Miguel Garden. El que se gloríe en el Señor. Primera carta a los Corintios 1:31. El hermano José Miguel Garden nació en Puerto Plata, República Dominicana, y conoció al Señor el 18 de enero de 2004. Posteriormente, recibió el llamado al servicio y comenzó su preparación ministerial. En el tiempo establecido por Dios, en 2014, tuvo un viaje misionero a Curazao, que fue parte del plan de establecerlo en una iglesia en el país. Luego, por la dirección del Señor, vino a Curazao a establecerse como pastor de la iglesia bautista Jesús es la Roca el 15 de enero de 2015 hasta la fecha, y ha estado sirviendo al Señor con dedicación y pasión desde entonces. Está casado con la hermana Odette Batista Pérez y juntos tienen dos hermosos hijos, Abdías Miguel de 7 años y Esther Marí de 5 años. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Feliz día del Señor, hermanos. El día de hoy tenemos nuestro devocional que corresponde a mayo 25 y es titulado Dos respuestas de orgullo ante el Evangelio, y nos está dirigiendo el pastor José Miguel Garden de la Iglesia Bautista Jesús es la Roca en Curazao, Willemstad. Buenos días, pastor, y adelante. Buenos días, Dios les bendiga. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a aprovechar este tiempo de reflexión que oramos sea de provecho en este día y para aquellos que se reexponen a esto más adelante. Este es el tema de hoy, dos respuestas de orgullo ante el Evangelio. Y para eso vamos a leer, el libro de 1 Corintios 1, los versículos 30 y 31. Ustedes ven en el libro solamente el 31, pero creo que recoge un poquito más este tema si unimos los dos versículos. Dicen las Escrituras que leemos en el nombre de Jesucristo: mas por Él, Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Propósito, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tus misericordias. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por tu cuidado, por tu amor. Oramos por tu misericordia y perdón. Y suplicamos que seas tú ahora dirigiéndonos, que seas tú obrando, usando tu palabra con poder para que podamos ser instruidos y enseñados en tu verdad. Te rogamos, oh Dios, que tú hables según la necesidad de cada uno y que utilices tu palabra para edificación en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nuestro hermano Carlos tiene la manita levantada para la lectura del devocional. Hermano, ¿nos puedes colaborar? Claro que sí, ya voy. Bien, mayo 25, dos respuestas de orgullo ante el Evangelio. El que se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1:31. Hay dos maneras equivocadas de responder ante las buenas noticias del Evangelio. La respuesta santurrona, que se niega a ver la necesidad de Cristo, y la respuesta de autocompasión, que se rehúsa a ver el poder de Cristo para perdonar. Ambas vienen de la raíz común del orgullo. La respuesta santurrona dice: en realidad soy una buena persona. No creo que necesite perdón. Tal vez esto sea bueno para algunos, pero honestamente yo no lo necesito. Los que responden de esta manera sí aceptan ciertas pequeñas deficiencias en sí mismos y buscan compensarlas con un buen comportamiento. Incluso, hasta vayan a la iglesia para obtener puntos de cliente frecuente y con ellos un mejor lugar en el cielo. Sin embargo, en su mente, ellos mismos han asegurado su lugar en la eternidad gracias a su bondad y sus esfuerzos.
El orgullo que manifiesta esta respuesta es evidente. Pensamos que somos demasiado buenos para necesitar el Evangelio. Y el sacrificio de Cristo es un lindo ejemplo de amor hacia nosotros, pero innecesario como medio de salvación. Por otra parte, la respuesta de autocompasión dice: soy un desastre total y no creo que haya esperanza para mí. Soy demasiado terrible para merecer perdón. Debe ser genial saber que uno es perdonado, pero honestamente yo jamás podría alcanzar eso. Los que responden de esta manera sencillamente no pueden permitirse creer que Jesús es capaz de amarlos y perdonarlos. El orgullo que esta respuesta manifiesta es más sutil que la primera, pero igual de real. Creemos que somos demasiado malos para el Evangelio, que nuestras acciones nos han llevado demasiado lejos fuera del alcance de Jesús. El sacrificio de Cristo es lindo para quienes son mejores que nosotros, pero jamás será suficiente en nuestro caso. No importa si una persona se siente demasiado buena o demasiado mala para el Evangelio. Y los cristianos no son inmunes a ninguna de estas tentaciones. Es el orgullo lo que le impide acercarse a Cristo. Su confianza, su jactancia, depende de lo que han hecho, para bien o para mal. Sin embargo, lo que el orgullo ignora es que no podemos ser ni demasiado buenos ni demasiado malos. Los santurrones de entre nosotros necesitamos escuchar que incluso nuestros mejores días están llenos de pecados de lo que nos imaginamos. Y los que estamos inclinados a la autocompasión necesitamos escuchar que incluso nuestros peores días no quedan fuera del alcance de la gracia de Dios. Ambas respuestas pasan por alto la verdad fundamental del Evangelio de la cruz de Cristo, simultáneamente derriba tu propio valor y te levanta de tu indignidad. Así pues, cuando te sientas tentado a gloriarte en tu propio valor, recuerda que tu mayor necesidad, la salvación, proviene únicamente de Cristo. Y cuando te sientas tentado a perder la esperanza por tu falta de valor, recuerda que tu mayor necesidad, la salvación, es tuya únicamente gracias a Cristo. En ambos casos, Cristo es tu confianza y tu gloria, y jamás podrás gloriarte demasiado en Él. Para profundizar, Marcos 2, del 13 al 17. Y bien, nosotros vemos este tema y cuando pensamos en la palabra dos respuestas, yo creo que para todos sería como la expectativa inmediata. Por lo general uno dice, bueno, existe una respuesta buena y una respuesta mala. Es más, cuando consideramos las palabras que usa Pablo aquí en el versículo 31, implícitamente pudiera sentirse como que hay un tipo de orgullo bueno, porque dice, gloríese, exártese, siéntese privilegiado en el Señor. Pero no es lo que va a hacer y tampoco lo que implícitamente Pablo está diciendo. Básicamente, la iglesia de los Corintios, que sabemos tenía algunos temas particulares, está enfrentando dos cismas de pensamientos y son bastante obvios porque había divisiones entre otras prácticas que ya conocemos en la iglesia a los Corintios, pero por un lado, básicamente estaban aquellos que se creían mucho, ¿verdad? Habían sido exaltados, tal vez por dones, como vemos al principio de ese capítulo 1, por posiciones y se sentían más que los demás. Pero también estaban aquellos que se querían muy poco, ¿verdad? Y es por eso que cuando Pablo cita Isaías 29:14 en el versículo 19, donde él dice que va a destruir la sabiduría de los sabios, los que se sienten muy elevados, pero también él va a desechar el conocimiento, y el énfasis agregado sería el mal conocimiento del entendimiento, ¿verdad? Él desecharía el entendimiento de aquellos que se perciben en ciertas circunstancias como menos. Es como podríamos entenderlo para conectar estas ideas en este momento. Así que básicamente había ciertas personas que no estaban pensando de sí con claridad. No había esta disposición honesta para verse a sí mismo, ni tampoco para entender lo que Dios quería para ellos. Así que bajo esa premisa, el orgullo sabemos que es algo que se opone a la humildad, es la antítesis de la humildad, pero también se opone
a nuestra necesidad de confianza y una dependencia verdadera en el Señor. Y es esto lo que hace que los hombres se centren en sí mismos más que en Dios. Por esto es un problema, el orgullo. Si consideramos la palabra de Dios, en este versículo 30, la justificación es una palabra importante porque es como tomar el lugar de alguien. Pero la palabra redención, que es donde cierra la idea, Pablo inicia esta, o ese texto que termina y comienza este, es importante. Nosotros ya sabemos que la palabra redención significa liberar a alguien de una esclavitud o una condición de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, la esclavitud del tema de la percepción desequilibrada o, que es como podríamos aplicarlo, o el sufrimiento de sentirse menos por lo que uno es o por lo que ha hecho o ha vivido. Así que en ambos casos, ahí está la aplicación de este tema. Pero también es importante porque cuando hablamos de redención, hablamos de que para que eso suceda debe pagarse un rescate. De lo contrario, no importa lo que usted haga, no va a conseguir ser liberado. Así que esa palabra redención incluso es la que se usaba para hablar del tema de liberación de los esclavos. Eran comprados para ser permanentemente libres. Pero nosotros sabemos y entendemos por la palabra de Dios que no podemos alcanzar libertad en nosotros mismos a menos que no sea por Jesucristo. Por eso Pablo concluye y dice, si usted va a gloriarse al final del día, solamente hágalo en el Señor. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿verdad?, que es como nos presenta nuestro hermano Beck en su libro devocional, que hay respuestas diferentes de las personas al Evangelio. Están aquellos que se escudan en sus pecados, aquellos que rechazan, pero él enfatiza dos grupos. El primer grupo son aquellos que creen que son demasiados para el privilegio. Él dice, tienen una respuesta santurrona al Evangelio. Y podríamos llamar a este tipo de personas las personas legalistas, ¿verdad? Porque se niegan a entender su necesidad del Evangelio porque ellos entienden que son suficientes y por ende no es necesario responder a la salvación. Lo que ellos hacen es suficiente y la salvación otra vez que ofrece el Evangelio de Jesucristo, porque la idea es que estos trazan su propio camino hacia Dios. Pero el segundo grupo también, que él llama a aquellos que se autocompadecen, podríamos llamarle humanistas pesimistas, ¿verdad? Porque se centran en el hombre y en la condición de hombre y piensan precisamente en sus debilidades más que en cualquier otra cosa, a tal punto que se rehúsan a aceptar la obra de Cristo, su disposición de ser perdonados. Básicamente, ambos tienen un énfasis demasiado elevado sobre sí mismos, para bien o para mal, y esta es precisamente la raíz del orgullo. Y él comienza, entonces dice, bueno, aquellos que son muy santurrones, se perciben como muy buenos, como personas que no necesitan el perdón. Yo estoy en una condición tan tan dedicada, tan esforzada, tan buena, que sí es bueno que para algunos haya perdón, haya misericordia, pero yo no la necesito, yo estoy bien, yo estoy en una condición orientada, ¿verdad? Sería innecesario para mí. Eso nos recuerda en Lucas 18, versículo 11, aquel fariseo que oraba consigo mismo, te doy gracias que no soy como, ¿verdad?, los otros hombres pecadores. Por eso, esa santurronería, podemos llamarla claramente legalismos. Ellos responden al evangelio como con indiferencia, ¿verdad? Porque, bueno, sí, es bueno que Jesús muriera, es algo agradable, pero al final del día, eso no es para todos. Eso yo estoy bien. Y es lo que lleva a esas personas que pudiera ser que participen incluso de ciertas actividades eclesiásticas a sentir que el evangelio suena bien, pero ellos no tienen que comprometerse tanto con él porque ellos lo hacen por cumplir, pero se enfocan más en su comportamiento, en su esfuerzo y claro, en las apariencias más que en otra cosa. Ellos ignoran lo que precisamente Pablo advierte a la iglesia de Éfeso cuando le dice, por gracia sois salvos, Efesios 2:5, versículo 8 y 9 otra vez, porque por gracia sois salvos, es por la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, se exalte y cree esa condición de que se ha ganado el cielo. Así que este es el camino que ciertamente muchos hombres vemos el día de hoy siguen,
el que yo me esfuerzo, el que yo hago, el que mientras más hago, mientras más doy, más ayudo, más seguro estoy del cielo, que es el evangelio de las obras, de las acciones, más antropomórfico, podemos decir, humanista, que se centra en sí mismo, y ya es suficiente lo que hacemos. Hay buenas intenciones, sí, pero esto daña su corazón. Y le agregamos a este mal natural de este tipo de corazones las palabras de elogio, el reconocimiento, qué bueno, agradezco mucho a Dios por ti, que esas personas escuchan y se inflan cada vez más, más y más, y creen que el hombre es autosuficiente, que el evangelio no es tan importante para ellos. En cierta manera, como dice Beck, están diciendo que el sacrificio de Cristo es algo bueno, sí, un buen ejemplo moral, una oportunidad para algunos, ¿verdad? Tal vez como dirían los fariseos, para aquellos que son cojos, mancos, pero no para nosotros, que es lo que los llevó a la perdición. El segundo grupo, y aunque hace énfasis en dos cosas, las une porque está enfatizando el pensamiento descentralizado, humanista del hombre, es el grupo de la autocompasión. Y sí, es un poco más sutil, ¿verdad? Es más, hasta cierto punto, se puede ver como humildad, cierta humildad, porque se percibe a sí mismo como alguien inmerecedor, pero llevan este pensamiento a un nivel tan elevado que ellos creen que son un desastre. Yo no valgo la pena, soy muy terrible, he hecho cosas muy malas, de verdad que es imposible que yo alcance algún favor de Dios o de quien sea, y se ven tan sumergidos en esos pensamientos que a veces son inflados por la depresión a la que esta generación es más susceptible, pareciera que todas las generaciones juntas pasadas, por una percepción errada de sí mismos. Porque en cierta manera incluso podemos pensar que ellos están diciendo lo mismo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, yo soy el primero de los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y ellos dicen, soy el primero de los pecadores, pero soy tan pecador que no puede hacer Cristo nada por mí, que ahí es donde viene otra vez la raíz del problema. Pensar que el hombre, ¿verdad?, es tan incapaz de alcanzar la gracia que por más que hiciera, no podrá conseguirla, ¿verdad? Y esto tiene claramente una visión errada porque no podemos limitar el amor de Jesús, de Dios por nosotros, ¿verdad? Ni estar limitando lo que Dios podía hacer o no podía hacer. Ese departamento le pertenece a Él. Pero este sentir de autocompasión, de susceptibilidad, de que yo no sé, de que no merezco, de que no avanzo, no voy, no soy digno, es tan arraigado en el corazón que Satanás lo lleva a un profundo sentir de desaprobación hacia sí mismo, y al final piensan que nadie jamás los va a amar, que ignoran estos otra vez. Lo mismo que dice Romanos 5:20. Es cierto, el pecado sigue abundando, pero cuando abundó, se hizo mucho el pecado, se hizo aún más grande la gracia de Dios, que es lo que nos expresa también Juan 3:16. El tiempo llegó, el cumplimiento se dio y Dios envió a Cristo para que todo aquel que en él cree, eso implica los morales, los inmorales, los felices, los tristes, los que hacen las cosas en su mente bien, los que las hacen mal, todo aquel que en él cree. Pero el orgulloso que vemos aquí es una persona que tiene una respuesta pasiva al amor. Tal vez ha crecido en un contexto tan particular que le impide experimentar el perdón de otros. O sí, ha podido hacer cosas bastante oscuras en su vida y eso lo usa el enemigo para alejarlo de la gracia y pensar que la gracia es limitada, pero precisamente es un desconocimiento de Dios y otra vez es un énfasis desequilibrado que hace que esta persona viva sin esperanza y no quieren compartir, socializar y caen en esta jaula, ¿verdad?, de esos sentimientos y siempre con esta oscuridad dentro y yo no valgo, yo no sirvo y tienen estos picos emocionales que pueden ser bastante difíciles para ellos o para quienes están cerca de ellos. Otra vez, podemos decir, como dice Felipe, Efesios 2:12, es la condición natural del hombre, porque estas personas ejemplifican lo que es
vivir sin Dios en un mundo en el mundo y sin esperanza, que era como estaban los cristianos cuando Pablo escribe a Éfesos. Así que las buenas noticias del Evangelio se hacen nulas porque ellos se han autodiagnosticado como pacientes terminales. Su condición es tal que no hay forma de que eso pueda hacerle útil a ellos el Evangelio. Así que el énfasis para ambos, otra vez, es que la persona se centra tanto en sí mismo, se crea bueno o se crea mala, que rechaza el Evangelio en su orgullo. Pero pudiera ser que nosotros, que hemos dado nuestra fe a Cristo, pensemos que esto no tiene que ver con nosotros y que estamos exentos, pero pudiéramos olvidar precisamente que es a una iglesia que se está hablando. Pudiéramos olvidar cómo los fariseos que recibieron tantas promesas rechazaron tan vehemente y encarecidamente al Señor. Así que es importante porque pensar en estas cosas, porque podemos caer en uno de estos dos lados. Por un lado, a tener un concepto muy elevado de nosotros, o por otro lado, un concepto demasiado bajo, donde menospreciamos el hecho de que Dios envió a Cristo a morir por nosotros, se despojó de lo más valioso, dándonos a mostrar que tenemos valor para Él. Y es este orgullo que por la vanidad o por los pensamientos negativos o depresivos que avalgamos, no nos acercamos a Dios como deberíamos, en esa libertad que Jesús nos ofrece, cumpliendo así el propósito, como Santiago dice, Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se va a acercar. Usted que está muy a la bájese un poco y reciba el amor de Dios. Usted que está muy abajo, levante el ánimo y acérquese, busque la gracia de Dios. No se jacte en sus propios sentimientos, no se centre en su propia pecaminosidad, en sus buenas obras. Lo que usted es, era o pueda ser, no es lo que va a definir el evangelio en su vida, es la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios lo que nos capacita a todos para poder vivir como Él quiere y disfrutar de las buenas nuevas. No es lo que podamos hacer ni lo que podamos alcanzar. No seremos ni demasiado buenos ni demasiado malos porque se trata de Dios, no de nosotros. Y esas personas que piensan que ya tienen la gloria asegurada, ¿verdad? Porque hacen algunas cosas, porque se esfuerzan en algunas cosas, por ciertos códigos morales que ellos existen, ¿qué es lo que olvidan? Que aún en nuestro mejor día, como dice Beck, nuestra mayor necesidad es la salvación, es la gracia de Dios. Nuestro mayor logro es la salvación. Nuestra mayor necesidad es vivir esa salvación, porque nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia, como Isaías bien lo expresa en el capítulo 64. Así que es entendimiento, ¿no? No es lo que podemos nosotros hacer. Pero también están los que se autocompadecen y siempre están así, y yo no sé, yo no merezco, es que no me puede perdonar a mí. Bueno, eso revela que no conoces a Dios, no tienes claridad en el carácter de Dios, porque por más oscuro o grande que sean tus pecados, la salvación es un acto inmerecido que Dios nos extiende, no es nuestra percepción lo que hace efectiva la gracia de Dios. El Evangelio es su amor, su disposición para con nosotros, ¿verdad? Estos pensamientos que de una manera u otra pueden otra vez caer en los cristianos. Hay problemas con estas dos cismas en la iglesia y Pablo continuamente escribe para enfatizar eso, pero cuando piensa en el Evangelio, son buenas noticias para usted que cree que es sabio, muy importante, o para usted que se cree menos o que no vale y no tiene, tal vez nunca ha recibido amor, tal vez nunca ha estado expuesto a la consideración, ha sido abusado, ha sido golpeado por su contexto social, familiar, no sé. Lo importante es que entendamos que en Cristo realmente encontramos el amor necesario para levantar esa dignidad en nosotros y el amor necesario para equilibrar ese corazón que tiene un concepto desequilibrado de sí mismos. Como creyentes, no podemos sentir que hemos hecho mucho para Dios, pero tampoco no valemos mucho, porque son pensamientos humanistas desequilibrados que están motivados por el orgullo. Así que una persona que se puede esforzar, que no tiene nada de malo, las obras sí son importantes, no son un medio de salvación, pero son importantes, son frutos de la salvación. Lo que hacemos, hermanos, como Colosenses 1:16 dice, es por medio de Él y para Él.
No importa lo que podamos hacer, cuán grande o pequeño sea, no es nuestra gloria, no es nuestra salvación, no es nuestro mérito, no somos los que van a recompensar esas cosas. Todo descansa en Dios, así que sería insensato pensar que podemos. Por otro lado, ver estas cosas como un camino a la salvación también es necio. Jesús lo expresó claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay una posibilidad extra en ese sentido. Pero también, como creyentes, si sentimos esa sensación de desesperanza, de desconsuelo, tenemos que entender que estamos siendo atacados por el enemigo, Satanás, que conoce nuestras debilidades y esos detonantes en nuestras emociones y las horas donde posiblemente estemos debilitados. Él va a intentar desmoronar nuestro corazón. Pablo en Romanos 12:3 nos anima a tener un concepto de nosotros, no muy grande, pero un concepto en sí, que es lo que realmente Dios desea para nosotros. Así que cuando pensemos que no merecemos, cuando pensemos que estamos en una condición de rechazo total, recuerda que cuando Jesús murió, pensó en ti y pensó en mí. Por eso es que dice Pablo en este versículo 31, usted puede gloriarse, pero en el hecho de que Jesús le amó y murió por usted y se levantó de los muertos para que tenga vida eterna. Así que es importante y pensar, comenzar este día reflexionando en esto. Por un lado, entonces, este hermano Beck siempre intenta llevarnos a la aplicación práctica, ¿verdad? ¿Y de qué manera tal vez Dios nos está llamando a pensar diferente? Tal vez algunos de nosotros como creyentes hemos adoptado una fe legalista, ¿verdad? Una fe que es corporativa, una fe que básicamente puede hacer que pensemos que somos mejor que los demás. Y es lo que nos advierte Pablo en Gálatas 6:3. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. No podemos descansar en una teología que nos haga pensar que nos estamos ganando la salvación. Ahora, puede ser que estoy en otro lado. Mis emociones son tan irregulares y han sido tan golpeadas que me hacen pensar que no tengo valor alguno. Y hasta me los preso a la cruz. Otra vez, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Piense de sí con cordura, tenga un valor, ¿verdad? Romanos 12:3 es bastante categórico en ese sentido. Piense equilibradamente. Dios le da valor. O incluso tenemos esa cosmovisión religiosa de que al final de cuentas la salvación es según nos sintamos, ¿verdad? Porque si me siento bien, sirvo, hago, si me siento mal, ay, no puedo, no quiero, no, porque depende de mi estado de ánimo. Y si obedecemos a Dios de esta manera, vamos a cometer diferentes tipos de errores, porque estamos minimizando lo que hacemos a nuestras fuerzas y no a poder hacer todo en Jesucristo. Como Dios me está llamando a pensar diferente en lo que estoy haciendo. Pero tal vez hay que identificar las afecciones del corazón, cómo actuamos, cómo creemos, qué creemos. Y ahí viene, tal vez más enfáticamente, no estoy creyendo que es el camino, la salvación, las obras, sino que estoy pensando incluso que lo que voy a hacer hoy para el Señor o este fin de semana o algunas oportunidades que tenga de predicar el Evangelio me hace mejor que los demás. Y eso hace que yo piense, bueno, tal vez yo sea de esto y déjame darle un poco de luz ahí. Si usted es de aquello que se enfoca más en las actividades, en hacer, que en buscar a Dios y vivir en comunión con Él, que el ser, que es como diría Núñez en su siervo, en el libro Siervo para su Gloria, usted está en un corazón que cree que las obras son más importantes y está haciendo lo que hace cualquier persona, dedicándole más tiempo a eso que cree que es más importante. ¿Qué es lo que dice Mateo 6:21? Donde esté vuestro tesoro, aquí también estará vuestro corazón, perdón, pero tal vez no es un tema de obras, no es un tema de que estoy haciendo y me siento mejor, es un tema de que te has vuelto tan hipersensible, ¿verdad? Que al final de cuentas, si tú no estás en una actividad X y no haces lo que hace el otro, no te sientes que con valor no vales nada, o que tú piensas que vales por lo que haces, o tal vez cometiste un error, o vas a cometer un error al día de hoy, que no es que vas a vivir en el error, que como diría Pablo,
porque hay gracia, perseverando sobre el pecado, de ninguna manera, ¿verdad? Nos esforzamos, pero que cuando cometo un error ya no valgo nada, es un pensamiento otra vez que está equivocado, porque descansa en mí y no en la obra de Dios. Tal vez el pensamiento que debo cambiar es saber que no estoy solo, que Dios está ahí y debo actuar en base a que Dios me acompaña siempre. Y Él regula mi vanidad, pero también incentiva mis sentimientos depresivos de inferioridad. Al final del día, dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Te amo lo suficiente para estar ahí. Y el tercer aspecto al que siempre nos llama a meditar, es aquel que dice, ¿qué Dios pudiera estar pidiéndonos, ¿verdad? Hacer? Y eso es ahora, eso es hoy, eso es lo que dos respuestas al orgullo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo pudiera meditar? Bueno, si vas a servir, si tienes un plan ya estipulado para el Señor, vas a predicar, vas a tocar instrumentos, vas a dar una clase de discipulado, vas a recibirla, lo que sea que vayas a hacer, el énfasis no es que lo vas a hacer para sentirte mejor, lo vas a hacer para exaltar a Dios. Si mi sentimiento es sentirme, ¿verdad?, importante o que yo estoy avanzando, estás menospreciando la gracia de Dios y eso es un problema. Por eso hay que implementar el pensamiento crítico, escudriñar nuestros corazones, saber cómo están. Pero tal vez hoy vas a enfrentar alguna situación difícil, tendrás un tropiezo y en ese tropiezo tal vez alguien va a intentar menospreciar el amor de Dios sobre tu vida o va a ser rechazado, vas a sentir que no se valoró, pero un esfuerzo. Dios te ama, Dios es el que remunera las cosas que hacemos por Él, Dios es el que da valor a nuestra vida, que le da sentido a ella. No son las personas, no son las cosas, es Dios, no son nuestros sentimientos, son las promesas que Él tiene para nosotros. Pero finalmente tal vez tenemos que pensar si la respuesta orgullosa de mi corazón no va por las obras, no va por mi percepción tétrica de mi valor, sino que va en que ante una confrontación que recibimos, no somos humildes de aceptarla. Tal vez, aún sorprendidos en una falta, tenemos una actitud orgullosa. Tal vez en una área, ¿verdad? Alguien intenta guiarnos, apoyarnos, y en vez de darle gracias a Dios por eso, nos autojustificamos y nos excusamos. Y por eso no avanzamos. Es el orgullo que frena esa capacidad de usted, porque hay errores puntuales que se repiten una y otra vez, y no deberían permanecer, porque es que Dios, en Jesús hay libertad, es lo que el Evangelio nos asegura. Recordemos lo que dice Mateo 23:12. Todos aquellos que se ensoberbecen, Dios los humilla, pero el que se humilla, Dios lo exalta. Humilla ese corazón que siente que no y recuerda que sí, Dios te ama y tiene valor tu alma para Él. Humilla ese corazón que piensa que tú tienes más mérito que otro porque haces más que otro en tus propios ojos, porque al final del día, que recibió 5 talentos, recibió 2 y recibió 1, sí, era en base a su capacidad, pero era para la gloria del dueño. Al final de cuentas, él recibiría todos los beneficios. El privilegio siempre será de nosotros y no de Dios. Y es importante, ¿verdad?, pensar en estas cosas para que en este día podamos tener un mejor provecho y ser intencionales en frenar ese orgullo remanente que está en nosotros, movido precisamente por nuestra pecaminosidad, movido por nuestras falencias, y levantar las manos caídas, las piernas paralizadas y caminar en la obra de Dios, vivir el Evangelio de Jesucristo, esforzarnos con esmero para ser más como Dios desea y mantener nuestros corazones donde deben estar, postrados en adoración delante de Dios. Así que ante todo esto, que es muy puntual, es claro, y la iglesia de Corinto fue golpeada, porque cuando usted va a los versículos, me parece 4 al 6, donde se nos dice que ellos habían recibido dones y talentos, ¿verdad? Creo que es allá.
Pero al final del día, eso es para Dios, no es para nosotros, es para Él, el que decide darnos las cosas, sino que nos llenemos de orgullo. ¿Alguna inquietud, una pregunta sobre estas afecciones de nuestros corazones o de las observaciones que hace ver para nosotros? Este es el momento. Ah, a ver, hermana, adelante. Pastor, yo, bueno, agradecerte primeramente por acompañarnos nuevamente en nuestro devocional y quería hacerte una pregunta y es, digamos, cuando se le está dando consejería, digamos, a una persona, ¿cierto? Y se identifica que esta persona no es creyente y de pronto se encierra como en entender que, o en querer lo que tú decías, esa terquedad o ese orgullo de que no, o sea, como que no hay perdón para él, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se podría enfatizar la ayuda a esta persona? O sea, mostrarle el pecado o cómo lo manejarías tú. Bueno, eso depende. Depende de qué lleva a esta persona, ¿verdad? Porque lamentablemente, como ya dije, nuestra generación actual padece de muchos males emocionales y el carácter en la actualidad es un poco más débil en muchos sentidos en muchas personas. Entonces, habría que ver si tal vez la persona está enfrentando algún pico de depresión emocional o de sentimientos de soledad, ¿verdad? Creo que en este libro de consejería de Teen Challenge hay 3 hermanos ahí, se llama Consejería Bíblica, trata diferentes tópicos y diferentes temas, cómo tratar la soledad, cómo tratar la drogadicción, cómo tratar el abuso sexual, hay diferentes cosas. Entonces, habría que ver si es un tema que es biológico en su cerebro y necesita medicación. Por otro lado, habría que atacar tal vez el tema de la culpa por un pecado particular. Y hay muchos ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo mismo es una persona que dentro de los casos de pecados que categorizamos como malos, él estuvo cerca de ellos. El asesinato, el abuso, desconsideración, ¿verdad? El llevar a gente a la cárcel simplemente por su fe. Y eso es lo que Pablo dice, al final yo fui un transgresor de los más grandes, pero la gracia me alcanzó. Y sí, no es imponer, es sensibilizar, es la empatía de que esta persona se siente tan mal por lo que ha hecho, pero es probable que haya un referente bíblico en su caso que pueda ser utilizado para ayudarlo, ¿verdad? Para que ceda. Pero también hay que afrontar el orgullo, porque aunque ellos no lo ven así, esa autocompasión descontrolada, desmedida, de que yo soy lo peor de lo peor que hay, no es equilibrada, porque es que Jesús sabía todo eso. Dios sabía lo que éramos, lo que habíamos hecho, lo que habríamos de hacer, y aún así tuvo disposición de morir en la cruz. ¿Tú ves? Y es el Evangelio, otra vez, enfatizar lo malo sí que es el pecado, pero lo extraordinario que hace el pecado la gracia, porque es lo que diferencia al hombre de los ángeles. Los ángeles no pueden experimentar perdón y restauración porque son perfectos en ese aspecto, así que nosotros podemos experimentar algo que es un mayor que yo no entienda. Entonces, sería como llevar a la persona a entender esta necesidad y equilibrarlo según su realidad, porque como te digo, puede haber diferentes factores, habría que identificar el detonante. Y sí, cuando no sabemos este detonante específico, qué es, qué puede ser, pues usar la palabra de Dios, ejemplos puntuales y recibir retroalimentación de la persona para, según lo que va diciendo, dar respuesta a su necesidad. Creo que eso podría ayudar un poco. Muchas gracias, pastor. A la orden, Carlos Vargas. Adelante, hermano. Sí, pastor, yo tengo una duda con respecto a esas dos posiciones, Ok. que es la referente a aquellos que quieren añadir obras a la salvación. Creen que deben pagar un precio con esfuerzo para ganarla. Piensan que deben contribuir con algún sacrificio y ahí también hay orgullo porque no aceptan que todo sea por gracia, sino que ellos, como están acostumbrados en su diario vivir,
que para alcanzar algo tienen que esforzarse más que los demás para descollar o para ser, ver que son buenos en lo que hacen, entonces pagan un precio y piensan que así debe ser la salvación, que no entienden que este regalo o que esto es un regalo de Dios por misericordia, sino que quieren añadir algo de parte de ellos como para, si bien lo vemos, quieren tal vez jactarse, no sé, ¿usted qué piensa al respecto? Bueno, todo lo que tú dices es así, es lo que Beck resalta, incluso es lo que la palabra de Dios resalta. Las obras, que por lo general a los ojos nuestros son buenas, bíblicamente las obras no son un medio de salvación, hay que entenderlo, pero son una referencia de salvación, o sea, es una evidencia. Estas personas que piensan así, que tienen esa necesidad de ganársela, primero están afectados por la cultura religiosa. Sabemos que es lo que la cultura en general de esta religión que todos conocemos fomenta, la buena obras, puede venir de ese trasfondo. Una persona tal vez siente que debe esforzarse para ganar algo. Hay gente que aún se flagela en esta generación o se tiene de cosas, se hacen ascetas a sí mismos para conseguir una iluminación, aún en religiones que son bastante pronunciadas en el mundo. Pero al final, ¿cómo uno puede enfrentar eso llegando al corazón? Porque es un tema de corazón. Si Jesucristo no fuese suficiente para la obra, Dios mismo caería de esa dignidad que posee, porque habiendo otras alternativas y caminos, envió a Cristo. No fuera sabio como profesa y evidentemente es, ¿verdad? Esta gente debe llegar a ese punto donde puede reflexionar en el hecho de que si ellos pueden hacer un camino alterno, sus obras están al mismo nivel de Jesús y eso es mucha presunción. Si ellos están tranquilos con eso, estás ante un corazón incrédulo, un corazón endurecido por el pecado, que tú lo que haces es orar después de presentar la verdad del Evangelio, porque es que no quiere. Nosotros somos solamente informadores, te exponemos a la verdad, pues si tú te aferras a tu mentira, pues tendrás las consecuencias de ellas. Oramos y ocasionalmente te hacemos pensar otra vez en la palabra, porque no es que convertimos a nadie, le guiamos al camino de la salvación, la obra la hace Dios. Entonces sería orar por esta persona, hacerle ver lo presuncioso que es pensar que puede ganar la salvación, hacerle ver que a pesar, como dice Beth, de que haga cosas buenas, hay muchas cosas en su vida que no están bien y son las que hacen evidente su necesidad de la gracia. Y que si así se arriesga a apostar su alma por las obras, claramente va a ser condenado, como le pasó a muchas personas en la historia de la palabra de Dios. Creo que eso pudiera ayudar. Sí, señor. Gracias, pastor. Bueno, a la orden, hermanos. Gracias por apoyar a estos hermanos, a este ministerio de Corandeo que está dispuesto a que tengamos conocimiento de la palabra y que queramos vivir la palabra. Y, a ver, se me olvidó la frase de este himno. ¿Cuál es el himno? A ver. Firmes y adelante. Huestes delante. Sin temor alguno, que Que Jesús. Jesús nos ve. Entonces, animados. Hay muchos picos en la vida. Puede ser que estemos en una etapa donde las obras se vuelvan tan importantes que descuidamos la comunión. Puede ser que haya un momento donde estamos pasando situaciones que la debilidad fomenta otras cosas en nosotros y nos ponemos muy abajo. Oremos a Dios. El Espíritu Santo está con nosotros y somos cristianos. Aferrémonos a la palabra de Dios, que el momento de Dios obrar, nuestros corazones y nuestras emociones van a ser restablecidas según la voluntad de Dios. Aquí cerramos con nuestra hermana Andrea. A ver. Pastor, perdóname, una última pregunta que se me ocurre acá, y es, lamentablemente, en el ámbito reformado, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos, empezamos a conocer la reforma, es muy fácil que se caiga en ese orgullo intelectual, ¿cierto? De creernos superiores, o de que ya no necesito orar, o sí, o sea, como de creerme en un nivel de santidad, como de que mi conocimiento lo es suficiente. Y me gustaría de pronto qué consejo como pastor nos podrías dar, obviamente a los hermanos que nos escuchan, a los jóvenes que están escuchando pues en diferido este devocional, y cómo de pronto lidiar con esto, cómo abstenernos de caer en esto.
Bueno, yo creo que el primer paso es pedirle perdón a Dios, porque el conocimiento de Dios verdadero genera humildad. Una persona que realmente conoce de Dios, porque recordemos que Satanás es sabio. En cuanto a teología, Satanás sabe teología. No puede vivirla y aplicarla, pero conoce. Estuvo presente cuando los libros fueron escritos, ya él existe, ha estado ahí, ha estado mucho tiempo tratando con el hombre. El conocimiento envanece, pero la gracia edifica. Entonces sería como tratar de acercarme a estas personas, o nosotros mismos, hacer una introspección. ¿Qué es lo que me da valor ante Dios? ¿Mi conocimiento o la fe que le ha puesto? ¿Cómo yo muestro fortaleza y madurez? ¿Por lo que digo que sé o por lo que vivo con lo que sé? Porque al que mucho se le da, más se le demandará. Entonces, más que un orgullo, porque conozco la verdad, es preguntarnos si estamos viviendo la verdad. Porque mucha gente tiene la verdad, pero vive la mentira. Y están tranquilos porque conocen, saben qué es la justificación, saben que la soteriología, pueden hacer una disertación clara sobre lo que es las religiones, las denominaciones, las sectas, y están claramente establecidos, están claros en una topología equilibrada, pero un conocimiento sin Dios no es nada. Pablo conocía muchas cosas, pero era un religioso empedernido cuando era Saulo. Entonces, la gracia es la que pone a funcionar el conocimiento. Si eres joven, te estás preparando, te estás capacitando, quieres conocer más de Dios, mientras más le conoces, para parecerte más a él y hacer su voluntad, más satisfacción y plenitud vas a encontrar en eso, no en lo que sabes o lo que haces. Y si satisfacción está en lo que sabes o lo que haces por lo que sabes, entonces puedes estar en un problema de entenebrecimiento espiritual y mental. Hay que ser antes de hacer. Hay muchas personas que han ido a seminarios, conocen la reforma, han tenido el privilegio de convertirse en una iglesia de buena doctrina, pero esto no es lo más importante si tu corazón no refleja donde tú estás diciendo que vives y participas, que es la gracia de Dios. Entonces creo que sería más pensar seriamente lo malo que es este orgullo del conocimiento, lo malo que es decir que sabemos y no hacemos, lo malo que es por el mal testimonio que damos en menospreciar a otros, aunque claro, yo creo que hay que pasar una línea en este tiempo de tolerancia donde todo el mundo está bien y nadie está mal. No, no, hay cosas que son falsedad, hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdaderas. Entonces, cuando uno sabe esas cosas y ve esas cosas, uno las expresa en un tono de empatía, pero no en positivo, porque al final la obra es de Dios. Lo que no puedo hacer es sentirme mejor que tú porque tú no respondes. Porque en algún momento yo no respondía al Evangelio, yo no conocía la gracia, pero Dios tuvo misericordia de mí. Entonces hay muchos factores, pero como otra vez te digo, hay que ver el corazón, cuál es el móvil, porque al final de cuentas, como están viendo en este libro del corazón de este hermano del Souden, no recuerdo ahora, sí, un profesor que me ayudó también en este libro de las afecciones del corazón, pero la idea es que siempre hay una motivación interna y hay que llegar a esa raíz para poder superarla, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene un síntoma diferente, es lo que nos hace humanos y pecadores, pero el conocimiento sin la gracia de Dios termina en perdición, porque no es lo que salva. Ese corazón arrepentido y humillado. Espero que eso te ayude un poco, ¿verdad? Siempre es bueno ser más específico y entender el caso en el que estamos, porque la gama de la consejería es algo bastante, es un espectro bastante amplio, pero siempre hay principios. Cualquier cosa, pues, en lo que podamos, ayudamos. Dios los Gracias, bendiga. pastor. Muchas gracias por todo. Espero que tengan un feliz día de bendición. Seguimos para atender a otras cosas por este lado. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Vamos José a Miguel. cerrar, ¿verdad? Claro. Vale. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por hacernos reflexionar en este hecho de cómo podemos estar respondiendo a la fe, tal vez de una forma religiosa, tal vez de una forma muy emocional, descontrolada, y
no entendemos en qué consiste la salvación, no entendemos por qué estamos en ti, no entendemos el privilegio de hacer cosas para ti. Oramos que nos ayudes a identificar si hay algún aspecto de este tema que debe ser revisado, o más bien, cuál tema de nuestro corazón debe ser revisado a la luz de esta verdad, porque es un hecho que ciertamente estamos siempre tentados y somos zarandeados por el orgullo de una manera u otra. Gracias por tu palabra, gracias por estos medios. Oro que seas tú poniendo un corazón humilde, un corazón sencillo para ser moldeado y canalizar tu obra. De igual manera, Señor, que seas tú siempre dándonos las fuerzas para experimentar la victoria de la fe. Te honramos y damos gracias por tu palabra y este tiempo. En los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pedimos estos favores. Amén. Amén, amén. Feliz día. Amén. Dios Amén, les pastor. bendiga. Amén, Muchas bendiciones. gracias, pastor. Bendiciones.